Christian Fellowship en español. Les damos la bienvenida a los que están aquí y a los que nos ven en redes. Y Señor, te damos gracias, Señor. Este tiempo, ya tenemos ahorita estas semanas que hemos estado preparando, y yo tenía ya el mensaje para este día, pero esta semana Dios lo cambió. Dios lo cambió porque así lo quiere Él. Y algo que Él me llamaba y me ponía en mi corazón, porque me dijo, bueno, tú tuviste una visión hace un tiempo, hace más de un año, sobre el Valle de Snoqualmie. Yo no sabía que se llamaba el Valle de Snoqualmie. Yo vi la región, vi los pinos, vi el bosque, vi lo verde que está todo, y vi algo hermoso en este lugar. Y me llamó la atención, y por eso decidí quedarme a vivir aquí. Me encantó el lugar, pero más que nada Dios ponía en mi corazón en estar aquí. Y hay un propósito, así como hay propósito para cada uno de ustedes. Sí, Dios nos muestra cuál es su propósito en nosotros. Dios nos creó con un propósito y un plan específico de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que se cumpla ese propósito. ¿Amén? Amén. Yo quiero que leamos primeramente la palabra y vamos a ver. El día de hoy yo quiero hablar de lo que es el avivamiento. El día de hoy yo quiero que usted provoque un avivamiento. Que nosotros provoquemos un avivamiento, no nada más en nosotros, sino en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en este valle de Snoqualmie. Entonces, quiero que vayamos con el versículo. Este es Habacuc 3:2-6. Bueno, Habacuc estaba clamando por su pueblo. Amén. Y decía: Señor, he sabido de tu fama. Tiemblo delante de tus obras, Señor. Repítelas en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Dice, nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Él habla, en tu ira, ten presente tu misericordia. Dios viene desde Temán, el santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su resplandor es como el sol, rayos que brotan de sus manos. Su poder se esconde en sus manos. Una plaga mortal lo precede y una epidemia sigue sus pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza su mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero sus caminos son eternos. Amén. Amén. Habacuc estaba clamando precisamente por una visitación de parte de Dios, por un avivamiento espiritual. Provoquemos un avivamiento. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta para provocar un avivamiento? En un avivamiento espiritual, Dios muestra su gloria, Dios se manifiesta, Dios manifiesta su poder, y Dios quiere que el mundo lo vea y se maraville. Amén. En un avivamiento. Me puse a estudiar y vi qué es lo que significa avivamiento. El significado de avivamiento es un despertar espiritual en un determinado lugar. Proceso de conversión motivado por Dios. Muchos llegan a los pies de Cristo y no saben por qué, pero son motivados a aceptar a Cristo en su corazón, y sus vidas empiezan a ser transformadas. El despertar, el significado de avivamiento es un despertar, es un renuevo de la vida espiritual, ya sea personal, congregacional o social. No solamente para aquel que no conoce de Dios,
Es un renuevo para aquellas personas que, habiendo conocido de Dios, se han apartado, se han separado o simplemente se han alejado de Dios. Dios los quiere traer nuevamente a sus pies. ¿Y qué características podemos ver en un avivamiento? Los avivamientos históricos se caracterizan por la oración ferviente. La gente está orando constantemente. La fiel predicación de la palabra de Dios. En todos los avivamientos, una característica es que se predicaba la palabra de Dios. No otra cosa, se predicaba la palabra de Dios. Es un despertar espiritual entre el pueblo de Dios para vivir en comunidades transformadas. Es decir, la familia de Dios viven en comunidad y viven en una transformación donde siguen los principios de Dios, donde siguen los lineamientos de Dios, donde siguen los preceptos que Dios establece en su palabra. Y cuando la gente vive de esta forma, hay una transformación no solamente en el lugar, sino en la sociedad y en la ciudad. ¿Amén? Hay ejemplos donde en las ciudades, así como en Irlanda, cuando hubo un avivamiento tremendo en esa parte, de repente pues las cárceles ya no tenían delincuentes, ya no había presos porque la gente ya no delinquía. Los bares cerraron porque ya no había gente que fuera a los bares. Los bares tuvieron que cambiar de giro de negocio e incluso la gente, en vez de hacer en sus días de descanso, hacer otra cosa, otras actividades, asistían a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, esas comunidades han sido transformadas. ¿Y qué señales podemos ver en un avivamiento? Según el libro de los Hechos, en la palabra de Dios, podemos ver que una señal es un énfasis en Jesús dentro de la iglesia. Que Jesucristo está dentro de la iglesia. Esa es una señal de avivamiento. Que Jesucristo está en la iglesia. Otra señal del avivamiento es que hay un arrepentimiento genuino. Esa es otra señal cuando empieza a haber un avivamiento. Hay un arrepentimiento de corazón genuino delante de Dios. Otra señal del avivamiento es la pasión por la oración. Cada vez hay más pasión en cada persona por estar en la oración. Y la oración no nada más es hacer una petición. La oración es buscar esa intimidad delante de Dios. La oración es buscar esa intimidad con Dios, esa relación con Dios. Por eso decimos que el cristianismo, los cristianos no tenemos una religión, tenemos una comunión con Dios. Amén. Eso es lo importante. Cuando tú llegas a tener esa comunión con Dios, tu vida empieza. Pero quiere escuchar esa palabra, quiere escuchar eso de Dios que dice: yo no sé lo que significa, pero yo quiero escuchar eso. O simplemente te ven y te dicen: tú eres diferente a los demás. Sí, soy cristiano. Oye, ¿y no tienes problemas? Sí, tengo problemas. Pero siempre te veo tranquilo y contento. Es que yo descanso en Dios. Dices: ¿cómo es eso? Y entonces les empiezas a compartir la palabra y la gente se empieza a gozar de la palabra. Empieza a haber una mayor carga por los perdidos. Es decir, la gente que tú ves en la calle, la gente que ves que necesita de Dios, aquellos que están en pecado, te da Dios esa carga para ir por ellos, compartirles de Dios y mostrarles que ellos tienen otra opción a seguir en su vida. Tienen otra opción, no nada más la que están viviendo. Y es una opción donde ellos pueden ver la verdad y pueden tener otra visión de sus vidas. Cuando ellos empiezan a experimentar a Cristo en sus vidas, empiezan a ser cambiados y transformados. Y otra señal de un avivamiento
es un aumento en las salvaciones. Cada vez más gente llega a los pies de Cristo, cada vez más personas buscan la salvación eterna delante de Dios. Y todo es a través de su palabra. Entonces vemos cómo estas señales de avivamiento, según el libro de Hechos, se manifiestan y se hacen presentes. Amén. El avivamiento hace que el ser humano llegue quebrantado a los pies de Cristo, llegue quebrantado a los pies de Dios. Eso es lo que hace un avivamiento. El avivamiento transforma a la sociedad, porque no nada más transforma a una persona, transforma a esa persona y transforma lo que está alrededor de esa persona. Entonces un avivamiento empieza a transformar toda la sociedad entera. Amén. ¿Qué debemos hacer tú y yo para recibir esa visitación del Espíritu Santo? Y que el avivamiento espiritual que necesitamos llegue a nosotros. ¿Ustedes están dispuestos a que Dios avive el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Están dispuestos a recibir ese avivamiento? ¿Están dispuestos a que ese avivamiento los transforme y a donde sea que vaya Dios con ustedes, avivando a los demás, sacándolos de las tinieblas, restaurándolos, renovándolos, dándoles una nueva dirección y una nueva forma de vida? Solamente tenemos que pedir, porque dice la palabra de Dios: pidan y se os dará. Dice: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, se lo daremos. Lo dará el Padre. Entonces, si simplemente escuchando la palabra y leyendo la palabra y meditando la palabra podemos tener la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras incógnitas y principalmente a un avivamiento. Yo decía: Señor, este valle de Snoqualmie, en el cual hay varias ciudades, necesita de ti. Si bien es un lugar hermoso, ¿cómo sería más hermoso este lugar transformado por ti? Este lugar transformado por tu Espíritu Santo sería 10, 20, 100 veces más hermoso de lo que es ahorita. Amén. Que la gente cuando venga a Norben, al pasar por esta ciudad, cuando mucha gente viene a recrearse a la montaña, a hacer hiking, a la nieve, que cuando él pase por aquí, su vida sea transformada, sea tocada por el Espíritu Santo. Ese es un avivamiento. Amén. Dice: pide que Dios avive su obra en ti. Pide: Señor, que yo sea transformado para que mi familia, mis vecinos, mis amigos y todos los que se han apartado de Dios vengan quebrantados y regresen delante de ti, regresen a tus pies. Amén. Pide, solamente tienes que pedir. Amén. Yo les quiero compartir 4 principios que Dios me mostró. Puede haber más, yo lo sé, pero hay 4 principios que debemos poner en práctica para provocar el avivamiento y primeramente tiene que ser en nosotros y luego eso va a ser y va a transformar el lugar donde vivimos. Amén. Hay 4 principios que nosotros podemos seguir y si los seguimos vamos a poder ver cómo Dios transforma nuestras vidas, cómo Dios aviva el fuego de su Espíritu Santo en nosotros y vamos a empezar a ver algo diferente en nuestras vidas. Y de por sí el tener a Cristo es hermoso y el saber que Dios dirige nuestros pasos cada día, ¿cómo sería con un avivamiento de su Espíritu Santo en nosotros? Yo quiero eso para esta ciudad. Amén. Yo quiero eso para este valle de Snoqualmie, que a pesar de que no nací aquí, pero yo veo la gloria de Dios cada día sobre esta tierra. Amén. Por eso quiero que Dios transforme esta tierra. Y el primer punto es humillarnos delante de Él. Humillarnos delante de Dios.
Dice Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Humillarnos. ¿Qué es humillarnos delante de Dios? Reconocer nuestra situación espiritual delante de Dios y pedir perdón de corazón. Arrepentirnos de corazón. Arrepentirnos del pecado, si hay pecado en nuestras vidas, pero también arrepentirnos por habernos quedado dormidos y no hacer nada en la obra del Señor. Tenemos que pedir perdón. Si tú te has quedado dormido, ¿sí? Si no, tú no te has movido, tienes que pedir perdón delante de Dios. Si tú nomás vas a la iglesia y de la iglesia vas a tu casa y nomás estás pensando en tu vida, tienes que pedir perdón, porque Dios quiere que tú seas transformado, pero que el lugar donde tú estés se transforme, que tu familia se transforme, que la ciudad, la comunidad, el trabajo donde tú estés, la escuela, que sea transformada. No solamente tú. Si nada más has estado cómodamente escuchando la palabra y nada más, pide perdón, porque es necesario que tú trabajes en la obra del Señor. Como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Tenemos derecho a una vida eterna. Tenemos derecho de pertenecer al reino de los cielos. Tenemos derecho que un Padre ve por nosotros. Tenemos el derecho que siempre tenemos la provisión, que somos amados, que Dios nos sustenta, que Dios nos sana. Tenemos ese derecho de poder caminar con Él. Pero también tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad que Dios te da al ser ciudadano del reino de los cielos es precisamente que donde sea que tú camines, lleves la presencia de Dios, que transformes ese lugar en bueno. Amén. Que donde sea que tú camines también se manifieste el Espíritu de Dios, que se manifiesten los reinos, el reino de los cielos. Amén. Es tu responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos el administrar nuevamente esta tierra y todo lo que hay en ella. Cuando tú eres administrador de algo, tienes que ponerle cuidado, tienes que trabajar y ver que todo esté bien. Lo que Dios ha puesto en tus manos, sea tu familia, sea un trabajo, sea la casa donde vives, la comunidad donde estás. Tú te has puesto a pedir por una transformación por ella. Con tus vecinos les has platicado del Señor, les has compartido de Dios. Porque hay veces que vemos al vecino y nomás le decimos hola, pero jamás platicamos con ellos. Amén. Debemos compartir con todo aquel que está delante de ti y a tu lado. Confesarle a Dios que ya no quiero seguir así, que necesito un cambio, necesito un avivamiento en mi ser. Eso es humillarte delante de Dios. Tengo que tener sed de Dios y sed de su palabra. Eso es humillarte delante de Dios y no seguir con las mismas justificaciones y los mismos peros. Todos tenemos justificaciones y todos tenemos peros. Señor, tengo mucho trabajo. Señor, llego cansado como para poder compartir tu palabra. Y siempre es lo mismo, siempre hay un algo. Ya no busquemos más justificaciones delante del Señor. Humillémonos delante de Él y decir: Señor, yo quiero cambiar. Señor, quiero tener un tiempo de clamor para tu presencia, buscar tu presencia, que tú avives ese fuego en mí. Yo quiero ser ese fuego, ese carbón encendido, que donde yo vaya caminando se encienda todo lo que esté a mi paso. Yo quiero ser esa persona, que yo donde vaya caminando tu presencia se manifieste. No por mí, sino por lo que hay en mí. Que seas tú directamente el que obre con poder. Amén. Necesitamos tu intervención, Dios. Necesitamos tu intervención. Necesitamos tu intervención en el Valle de Eslogualma. Necesitamos tu intervención en cada iglesia de este valle.
Hay muchas iglesias. Necesitamos tu intervención en cada uno de los pastores, Padre. Enciende nuevamente ese fuego de tu Espíritu en ellos y avívalos, Señor, para que se avive tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. El primer principio es humillarnos. El segundo principio es tener tiempo para su palabra, tiempo con la palabra. Así como hacemos cita cuando queremos ver una persona, que nos interesa, cuando ustedes buscan a la novia por primera vez, o que es con la esposa, o con un amigo de tu interés, tú haces cita y programas ese tiempo. Es tiempo de programar tiempo con la palabra. Es tiempo de hacer cita con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es el tiempo de estudiar la palabra, es el tiempo de estudiar experiencias de avivamiento en la historia de la vida cristiana. Yo me puse a la tarea de investigar un poco en esta semana el avivamiento, en la historia del avivamiento, y es increíble ver lo que una persona puede hacer. Lo que Dios hace a través de una persona, cómo puede transformar toda una nación. ¿Aquí cuántos somos? Si cada uno de nosotros somos avivados, ¿qué podemos transformar? ¿Qué Dios puede transformar a través de nuestras vidas? Amén. En Hechos 2, 1 y 6. Hechos 10:44, perdón. Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí Dios nos muestra, también por la palabra, cómo estaba compartiendo la palabra. Y al estar compartiendo la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. La manifestación del Espíritu Santo, el avivamiento sucedió mientras las personas escuchaban la palabra de Dios. Entonces vemos cómo la palabra de Dios transforma. No son simples letras en un libro, que es la Biblia. Es poder. Lo que hay en la palabra es poder. Amén. Por eso dicen que la palabra de Dios transforma. Cuando tú sabes lo que hay en la palabra, cuando tú sabes usar la palabra, cuando tú escudriñas y Dios te hace ver lo que hay en la palabra y tú lo compartes, tiene poder y transforma vidas. Y en este momento lo que hizo Pedro fue hablar la palabra y la gente fue llena del Espíritu Santo. Amén. Anhelemos el avivamiento. Pidámosle al Señor, Señor, que haya avivamiento en mi vida. Señor, que haya una visitación del Espíritu Santo en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mis vecinos, con la ciudad de Norman, con la ciudad de Snoqualmie, con la ciudad de Carnation, con la ciudad de Issaquah, con el valle de Snoqualmie. Señor, queremos una visitación. Espíritu Santo, úsanos con esa visitación en nuestras vidas para llevar el avivamiento a otros. Yo quiero esto para mi vida. Yo quiero esto para mi familia. Yo quiero esto para mi iglesia, Mountain View. Yo quiero esto para mi ciudad de Norman. Yo quiero esto para todo el valle de Snoqualmie. Y otro principio es replicar el ejemplo de Jesús. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Hagamos lo que Él hacía. Lleguemos a la completa medida de Cristo. Claro que esto es un proceso. No es de hoy hacia mañana. Es un proceso que cada día debemos hacer. Llegar a la medida de Cristo. Lo que aprendamos de Jesús, lo que aprendamos de la palabra, lo que aprendamos de la Biblia, pongámoslo en práctica diariamente en nuestra vida.
Y vamos a ver cómo Dios empieza a manifestar. Vamos a ver cómo empieza a haber una visitación de Dios en nuestras vidas. Pablo dijo, mírame a mí, cómo yo imito a Cristo. O sea, imagínense poder hacer eso. Mírame a mí, cómo yo imito a Cristo. Realmente él imitaba a Cristo. Y por eso Dios lo usaba de esa manera tremenda. Y por eso donde iba había avivamiento donde él estaba. Para tener madurez debemos imitar a Jesucristo. Debemos imitar a Jesucristo en el trabajo, en la casa, en la comunidad. Debemos imitar a Jesucristo cada día. Ay, tengo calor. Mucha luz aquí. Debemos imitar a Jesucristo. Repliquemos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas, en cada una de las áreas que tú tienes, replica a Jesucristo. Amén. Como esposo, como esposa, como hijo, ¿sí? Como dueño de una empresa, como trabajador, replica a Jesucristo en tu vida. Que la gente pueda ver quién eres. Y el cuarto principio que les quiero mencionar, y ese es bien importante, permanecer unidos a Jesús. La única manera de poder tener una madurez espiritual es permanecer unidos a Jesús. Caminar en unidad con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Con el Espíritu Santo tenemos una garantía de éxito cada día. Amén. Por eso debemos de caminar con el Espíritu Santo. Y yo no quiero hablar de cómo podemos caminar con Él. Sí se puede caminar con Él, sí. Podemos caminar en la eternidad que camina Dios. Sí podemos caminar. Pero ese es para otro tema. Porque sí se puede hacer. Y lo importante no es llegar a donde está Dios. Lo importante no es caminar un día con el Espíritu Santo. Lo importante es hacerlo todos los días y cada instante. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Permanezcamos en la palabra. Nos dice Juan 8:31. Next one, please. Okay. Juan 8:31. dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Así nos marca la Biblia. Por eso la palabra de Dios es hermosa. Nos da el ejemplo, nos da la pauta, nos da la dirección y de cómo debemos hacer las cosas. Si permanecierais en mi palabra, seréis mis discípulos. La presencia del Espíritu Santo es la causa del avivamiento. Amén. Aviva tu obra hoy en mí, Señor. Aviva tu obra hoy en mí, Dios, en el nombre de Jesús. Aviva tu obra hoy. Y había Hechos, revisa Acts 4:29. Hechos 4:29 al 31. Ahí está. Con esto vamos a terminar con este versículo. Dice la palabra de Dios: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales,
y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Necesitamos definir cuál es el anhelo en nuestro corazón. El anhelo de ellos era hablar con denuedo la palabra de Dios. Y al hablar con denuedo la palabra de Dios, llegó el Espíritu Santo, se manifestó y los llenó. Y ahí vimos como un despertar empezó, un avivamiento. El último punto es definir cuál es el anhelo en tu corazón. ¿Cuál es realmente el anhelo en tu corazón? Si quieres que haya un avivamiento en tu vida, tienes que priorizar y realmente ver cuál es el anhelo en tu corazón. Si lo quieres hacer, puedes cambiarlo. Y que el anhelo en tu corazón sea hablar la palabra con denuedo, sea llenarte del Espíritu Santo, sea vivir con Cristo, con Dios cada día y caminar con Él. El avivamiento es para los que creen en Dios, para los que creen en Jesús. El avivamiento es para todos aquellos que han entregado su vida al Señor, que han dispuesto a cambiar su vida y que han dispuesto a aceptar a Cristo en su corazón. Para ellos es el avivamiento. ¿Estás dispuesto a que el avivamiento sea tu vida? Amén. ¿Estás dispuesto? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias para los que estamos aquí. Yo sé que tú vas a dar algo especial, Señor, en esta tarde. Hablamos de un avivamiento, hablamos de una transformación en nuestras vidas, hablamos de priorizar cuál es realmente lo que hay en nuestro corazón y lo que queremos, Señor. Hablamos sobre un avivamiento, hablamos sobre visitación tuya, Padre. Yo te pido que en esta tarde, Señor, que a partir de hoy haya una visitación en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Una visitación en la cual ese avivamiento transforme vidas, transforme todo lo que está alrededor de cada uno de nosotros, Señor, transforme la ciudad, Padre. Y que esta palabra, Señor, sea compartida, Señor, y que esta palabra llegue no nada más a nosotros, sino a toda esta ciudad, a cada familia, Señor, de este hogar. Tú haz un avivamiento, que sea tu Espíritu Santo el que llegue a cada familia, el que inunde cada hogar con su presencia y las vidas puedan ser transformadas, restauradas, sanadas, Padre, y que en su corazón la prioridad que haya que sea solamente tú, que sea solamente tu palabra, que sea solamente el buscarte a ti, buscar tu rostro, y que nos podamos humillar delante de ti, Señor. Que cada rodilla se doble delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea un tiempo nuevo, un tiempo fresco, una nueva temporada para este valle del Nocual, una nueva estación, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo lo que haya sido dedicado al enemigo, haya sido dedicado a Satanás, todo trabajo de hechicería, de brujería, Señor, que haya sido derramado sobre esta tierra, toda la sangre, Señor, en el nombre de Jesús la cancelamos, Padre. En el nombre de Jesús ya no surte más efecto, Padre. En el nombre de Jesús, tú sanas ahora esta tierra, Padre. Que tu Espíritu Santo penetre en las entrañas de esta tierra y la sane, Señor. En el nombre de Jesús, que toda dedicación a Satanás sea cancelado ahora en el nombre de Jesús. Bendecimos esta ciudad, Señor, bendecimos esta tierra, bendecimos el valle del Nocualbi y bendecimos a cada familia que vive aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Visítanos, visita a cada familia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.